La noche de Navidad, encontré a mi hija inconsciente en medio de la nieve, con la cabeza llena de sangre. Mientras tanto, mi yerno abrazaba a su amante y celebraba una fiesta justo en la casa de ellos. Cuando corrí hacia ella, mi nieta, temblando y entre lágrimas, me dijo: «Mamá ha estado allá afuera por 2 horas». Entré en pánico y llamé a emergencias, y apenas 15 minutos después, la policía ya estaba en su casa. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Sujeté con fuerza el volante, entrecerrando mis ojos cansados para intentar ver a través del manto blanco de nieve que cubría por completo la autopista rumbo a la casa de mi yerno. Esta noche era Nochebuena. En el asiento del copiloto, la canasta de regalos que preparé para mis nietas yacía en silencio. Había pasado toda la semana tejiendo una manta de lana color blanco crema para Sofía, mi nieta recién nacida. En la canasta también había un caballito de madera pequeño para Lucía, mi nieta de 7 años. Me imaginaba sus ojitos brillando al ver el regalo, pero ahora solo rezaba por verlas, por abrazarlas, para saber con certeza que todo estaba bien. 3 días antes, llamé a Elena, mi hija. Su voz sonaba débil, como si estuviera haciendo un esfuerzo por no romper en llanto. «Mamá, estoy bien», dijo, pero yo escuché un suspiro contenido, como si cada palabra le costara trabajo. Aún no alcanzaba a preguntar más, cuando Esteban, mi yerno, le arrebató el teléfono. «Mamá Teresa, Elena necesita descansar después del parto. No se preocupe, yo me encargaré de ella», dijo él, con una voz que al principio sonaba tan dulce como la miel, pero tan fría que me hizo estremecer. Luego colgó, sin dejarme decir nada. Desde ese momento, una inquietud empezó a colarse en mi pecho. Intenté volver a llamar, pero nadie contestaba. Escribí mensajes, pero solo recibí silencio. Al final, no aguanté más. Tenía que ir, tenía que ver a mi hija, sin importar qué tan feroz fuera la tormenta de nieve. Desde lejos, ya podía ver la casa de los Márquez. Resplandecía en medio de la noche blanca. Guirnaldas de luces navideñas colgaban por todo el alero, proyectando un brillo titilante sobre la gruesa capa de nieve. Música festiva sonaba desde dentro, ahogando el silbido del viento. Sentí un pequeño alivio. Tal vez había exagerado. Tal vez Elena solo estaba agotada tras el parto, como dijo Esteban. Esta noche abrazaría a mi hija, besaría las mejillas de mis nietas y reiríamos juntas alrededor del árbol de Navidad. Aparqué al borde del camino. Puse el freno de mano y bajé con la canasta en mano. El frío atravesó mi abrigo grueso, haciéndome temblar. Respiré hondo, y mi aliento se convirtió en una nube blanca que se disipó rápido en el aire. Al cruzar la cerca de madera, me detuve en seco. Una pequeña figura estaba encogida en los escalones frente a la puerta. Al principio pensé que era un gato o un montón de mantas olvidadas, pero luego, cuando la luz del alero la iluminó, me quedé helada. Era Lucía. «¿Lucía? ¿Mi amor? ¿Qué haces aquí afuera?», llamé, con la voz temblorosa por el frío y por el miedo que comenzaba a apretarme el pecho. La niña levantó la cabeza. Su carita estaba empapada de lágrimas y nieve, sus labios morados. Llevaba un vestido delgado, cubierto apenas por un suéter ligero. En sus brazos sostenía un bulto envuelto en pañales, abrazándolo como si fuera lo más valioso del mundo. Me acerqué rápido y el corazón se me detuvo cuando vi que era Sofía, mi nieta recién nacida, con su carita arrugada por el frío. Corrí hacia ellas, casi resbalando sobre el hielo, y entonces vi a Elena. Mi hija yacía tendida sobre la nieve, justo al lado de los escalones, su cabello largo esparcido y pegado por la nieve y una sustancia oscura. Sangre salía de una herida en su sien, tiñendo de rojo la nieve blanca. Junto a su cabeza, una maceta de barro estaba hecha pedazos. Algunos trozos afilados estaban cubiertos de sangre. La canasta de regalos se me cayó de las manos, rodando sobre la nieve. Me dejé caer de rodillas, con la mano temblorosa tocando la mejilla helada de Elena. Acerqué el oído a su pecho, tratando de escuchar a través del retumbar de mi propio corazón. El latido era débil, pero seguía ahí. «Gracias a Dios»,
susurré mientras las lágrimas me brotaban. Elena seguía viva. Abuelita. La voz de Lucía era ronca, entrecortada por los sollozos. Mamá ha estado acostada ahí por 2 horas. La llamé y no despertó. Estaba muy dormida. Me quedé paralizada. 2 horas mi hija estuvo aquí, tirada en la nieve, con sangre corriéndole por la cabeza, mientras mi nieta, una niña de apenas 7 años, abrazaba al bebé recién nacido para mantenerlo caliente. No podía pensar más. Me quité de golpe el abrigo grueso y lo envolví sobre Lucía y la pequeña Sofía. No tengas miedo, mi amor, ya está aquí tu abuela, dije, aunque yo misma temblaba de miedo. Mis manos estaban heladas, los dedos tan entumecidos que marqué mal varias veces antes de poder llamar a emergencias. Por favor, vengan ya. Mi hija está herida, está tirada en la nieve, en el número 24 de la calle San Miguel. Por favor, rápido. Grité casi al teléfono, la voz completamente quebrada. Luego llamé a la policía, repetí la dirección, repetí mi súplica, como si al no decirlo, no fueran a venir. Mientras esperaba, abracé con fuerza a Lucía, tratando de transmitirle algo de calor. Le acaricié el cabello y le susurré, todo va a estar bien, mi amor. Ya no dejaré que nadie les haga daño. Pero entonces, mis ojos se desviaron sin querer hacia la gran ventana del salón. Adentro, la luz cálida del árbol de Navidad titilaba, la mesa llena de manjares, el olor a carne asada y vino flotando en el aire. Don Ricardo, el suegro de Elena, alzaba su copa con una sonrisa exuberante como si fuera un rey. Los demás reían y conversaban animadamente, como si esta fuera una noche de Navidad perfecta. Y entonces lo vi a Esteban. Estaba junto a la chimenea, con una copa de vino en una mano y la otra rodeando la cintura de una mujer joven y hermosa vestida de rojo. Se inclinó hacia su oído, le susurró algo que la hizo reír bajito, apoyando la cabeza en su hombro como si fueran una pareja feliz. La sangre me hervía por dentro, tan caliente que por un momento olvidé el frío que me calaba los huesos. Este era mi yerno, el hombre que juró amar y proteger a mi hija por el resto de su vida. El hombre en quien alguna vez confié, al que llegué a llamar hijo. Y ahora, mientras mi hija yace inconsciente bajo la nieve, él celebra, corteja a otra mujer dentro de la misma casa de ellos. Bajé la mirada y mis ojos se posaron, sin querer, sobre el anillo de bodas en el dedo anular helado de Elena. Esa delgada alianza de plata, que brillaba el día de su boda, ahora parecía una cicatriz muda, contando los años que yo creí que mi hija vivía feliz. Todavía recuerdo con claridad el día que Ricardo, mi esposo, se fue. Cayó enfermo, una enfermedad maldita que los doctores dijeron que no tenía cura. En ese entonces, Elena tenía apenas 15 años, una niña de cabello negro largo y ojos brillantes como el cielo de verano. Pensé que no sobreviviría sin Ricardo, el hombre con quien había construido toda una vida. Pero Elena me tomó de la mano, su voz aún infantil pero firme. «Mamá, yo sigo aquí, no te rindas». Ella se convirtió en mi única fuerza, como un rayo de sol atravesando los días más oscuros. Nos apoyamos mutuamente, compartimos comidas humildes, risas entre lágrimas. Me juré a mí misma que, aunque tuviera que dar la vida, haría todo para que Elena fuera feliz. Cuando Elena trajo a Esteban a casa por primera vez, mi corazón se llenó de alegría. Él entró a nuestra pequeña casa, bien vestido, con una sonrisa radiante como un caballero. Me llamó Mamá Teresa, con una voz dulce, y no pude evitar conmoverme. En esa primera visita, trajo una canasta de orquídeas blancas. Sus pétalos delicados desprendían un aroma suave, como una muestra de respeto. «Mamá, este es un pequeño regalo que escogí para usted. Elena me dijo que le encantan las flores», dijo, con una mirada que parecía sincera. Miré a Elena, la vi sonrojada, agarrando la mano de Esteban con confianza, y pensé que quizás él sería quien traería felicidad a mi hija. Venía de la familia Márquez, una familia rica y respetada en la región. Yo, una madre viuda que vivía con una pensión modesta, solo podía rezar para que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. La familia Márquez, al menos al principio,
también me dio cierta tranquilidad. Don Ricardo, el padre de Esteban, era un empresario con una presencia imponente, voz grave, pero siempre con un aire dominante. Miró a Elena y asintió con aprobación. «Esta niña es muy guapa, queda perfecta con Esteban». Me sentí orgullosa, aunque en el fondo su mirada fría me hizo estremecer. Doña Mercedes, la madre de Esteban, era todo lo contrario. Era amable, callada, siempre le tomaba la mano a Elena con la ternura de una madre. «Eres encantadora, Elena. Estoy muy feliz de que entres a esta familia», dijo, con una sonrisa cálida que me tranquilizó. Pensé que si los Márquez trataban a mi hija así, no tenía nada de qué preocuparme. La boda de Elena y Esteban se celebró en un jardín elegante, decorado con guirnaldas de flores blancas y luces brillantes. Yo estaba allí, con el vestido más sencillo que tenía, viendo a mi hija resplandecer en su vestido de novia. Esteban le tomaba la mano, la miraba a los ojos y juraba: «Prometo amarte, valorarte y protegerte toda la vida». Ese juramento sonó claro y solemne, y tanto yo como los invitados nos emocionamos hasta las lágrimas. Yo creí, realmente creí, que mi hija había encontrado un refugio de paz. Después de la boda, Elena se mudó a la casa de su esposo. Durante el primer año, todo parecía perfecto. Elena me llamaba con frecuencia, su voz clara como una campanita. «Mamá, hoy Esteban me regaló un ramo de rosas rojas. Están hermosas». «Oh, mamá, el fin de semana fuimos a la playa. Esteban me enseñó a surfear. Fue muy divertido». Yo escuchaba y me sentía tranquila, imaginando a mi hija sonriendo junto a un marido que la amaba. A veces iba de visita, llevando tamales que yo misma preparaba. Esteban siempre me recibía con una sonrisa, aunque a veces notaba que se ponía un poco impaciente si me quedaba mucho rato. Me decía a mí misma que quizás solo quería tiempo a solas con su esposa. Nunca imaginé que ya empezaban a aparecer las grietas, solo que yo aún no las veía. El verdadero cambio comenzó después del nacimiento de Lucía. Todavía recuerdo el día en que Elena dio a luz. Yo estaba afuera de la sala de parto. El corazón me latía con fuerza, entre la preocupación y la felicidad. Cuando la enfermera trajo a Lucía, una bebecita con mejillas rosadas, lloré. Elena estaba acostada, agotada pero con una sonrisa brillante al tener a su hija en brazos. «Mamá, ¿a qué se parece a mí cuando era bebé?», susurró. Asentí, con lágrimas bajando por mis mejillas. Pero Esteban, él solo estaba allí, con una sonrisa forzada, sin decir palabra. Pensé que quizás estaba cansado, o que aún no se acostumbraba al papel de padre. La fiesta del primer mes de Lucía fue la primera vez que sentí el frío de la familia Márquez. Don Ricardo se levantó, alzó su copa de vino y dijo en voz alta: «No pasa nada, una hija primogénita también está bien. A la próxima denle un varón a la familia Márquez, ¿eh?». Todos rieron fuerte, como si fuera una broma inocente, pero vi a Elena bajar la cabeza, con la sonrisa borrada de su rostro. Doña Mercedes, sentada al lado, solo bajó la mirada en silencio, con las manos apretando fuerte la servilleta. Quise decir algo, defender a mi hija, pero la mirada suplicante de Elena me hizo callar. «Mamá, no pasa nada», me susurró después, pero yo sabía que sí pasaba. Las llamadas de Elena se fueron haciendo menos frecuentes. Su voz ya no era clara ni alegre, sino cansada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Solo estoy ocupada cuidando a Lucía, mamá. Estoy bien», siempre decía eso, pero yo sentía la falsedad en cada palabra. Empecé a visitarla más seguido, llevando comida, ropa para Lucía, solo para poder verlas. Una vez, vi un moretón en la muñeca de Elena. Ella se bajó la manga de inmediato y sonrió forzadamente. «Mamá, fue por golpearme sin querer con la cuna mientras cargaba a Lucía». Quise insistir, pero sus ojos, llenos de preocupación, me hicieron retroceder. En otra ocasión, mientras hablábamos por teléfono, escuché a Esteban gritar de fondo: «¿Qué estás chismeando con tu mamá otra vez?». Su voz era cortante, como una cuchilla. Elena rápidamente dijo: «Ah, es que en la tele están dando una película, mamá», y colgó de inmediato. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza.
y una sensación de angustia que no paraba de crecer. Empecé a notar los detalles. Esteban revisaba los mensajes de Elena. Decidía incluso qué ropa podía ponerse para salir. Una vez fui a visitarla y la vi pedirle permiso para ir al mercado conmigo, y él respondió: «Está bien, pero regresa antes de las 5. No me hagas esperar para cenar». Su tono era suave, pero vi a Elena temblar ligeramente al asentir. Lo peor fue hace como 6 meses. Llegué sin avisar, llevando una olla de caldo de pollo bien caliente, con la esperanza de alegrarle el día. Al entrar, la encontré sentada en el sofá, con la mirada perdida. Tenía el labio hinchado y un pequeño rasguño. «Mamá, solo fue una alergia por el clima», dijo, pero cuando la abracé, soltó un gemido de dolor. Sentí su cuerpo rígido, como si estuviera ocultando algo. «Elena, dime la verdad», le insistí con la voz temblorosa. «¿Esteban te hizo algo?». Ella me interrumpió, con los ojos suplicantes. «Mamá, no te preocupes. Solo fue una caída tonta. De verdad que estoy bien». Quise gritar, sacarla de esa casa en ese mismo momento, pero sus ojos, llenos de miedo y súplica, me detuvieron. La abracé, sintiendo mis lágrimas empapar su hombro. «Mamá siempre está aquí, ¿lo sabes?», le susurré. Ella asintió, pero yo sabía que no creía poder salir de ahí. Salí de esa casa con el corazón pesado como una piedra. Me culpé. Me pregunté por qué no lo vi antes, por qué permití que mi hija cayera en una trampa que yo no supe detectar. El sonido de la sirena de la ambulancia desgarró la noche como una cuchilla helada, cortando de golpe los recuerdos que me asfixiaban. El ruido se hacía más fuerte, más cercano, devolviéndome a una realidad cruel. Mi hija yacía inconsciente allá afuera, la sangre manchando la nieve, y mis 2 nietas temblaban en el frío mortal. A los pocos minutos, la ambulancia se detuvo frente al patio, las ruedas hundiéndose en la gruesa capa de nieve. Los paramédicos saltaron del vehículo, sus movimientos eran rápidos pero llenos de tensión. Corrieron hacia donde estaba Elena y la colocaron con sumo cuidado en la camilla, como si estuvieran levantando algo frágil. Yo seguía allí, con Lucía en brazos y Sofía envuelta en mi abrigo. Una paramédica, una mujer joven de ojos agudos, se giró hacia mí con voz apurada. «¿Usted es familiar? ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente la paciente? ¿Tiene antecedentes médicos?», balbuceé, tratando de ordenar lo que Lucía me había contado, pero tenía la mente hecha un lío. Unas 2 horas, respondí con la voz temblorosa. Ella acaba de dar a luz hace 5 días. No tiene ninguna enfermedad, solo que... No pude terminar la frase. Las lágrimas brotaron calientes por mis mejillas heladas. La mujer asintió, anotó rápidamente en su libreta y les indicó a sus compañeros que continuaran. Le tomaron el pulso a Elena, le envolvieron el cuerpo con una manta térmica y vi a uno de ellos negar levemente con la cabeza al mirar la sangre en su sien. El corazón se me encogió. «Por favor, salven a mi hija», susurré, sin saber a quién se lo estaba pidiendo. Cuando estaban por subir la camilla a la ambulancia, levanté la vista y vi a Esteban. Estaba parado justo en la puerta de la casa, al lado de la mujer del vestido rojo, ambos asomando la cabeza con expresión curiosa, como si estuvieran viendo una obra callejera que no tenía nada que ver con ellos. Incluso frunció el ceño, como si la llegada de la ambulancia arruinara su fiesta. La otra se cubría la boca, pero su mirada era fría, sin un ápice de miedo. La furia me invadió, más fuerte que el miedo o el frío que me calaba los huesos. Sentí la sangre hervir y supe que si no hacía algo en ese instante, me volvería loca. Me giré hacia un paramédico que estaba cerca, un hombre de mediana edad con rostro amable. «Por favor, vigile a mis 2 nietas un momento», le dije con la voz temblorosa pero firme. Senté a Lucía en un rincón del escalón, envolviéndola a ella y a Sofía con el abrigo. «Quédate aquí con este señor. Abuela vuelve enseguida, ¿sí?». Lucía asintió, sus ojos grandes aún llenos de lágrimas, pero ya no lloraba. Le acaricié la cabeza, intenté sonreírle para tranquilizarla, aunque por dentro solo quería gritar. Corrí hacia la casa sin pensar, sin dudar,
La puerta principal estaba entreabierta y la empujé con fuerza, haciendo que golpeara contra la pared con un estruendo. El calor de la chimenea y el aroma de la comida opulenta me golpearon en la cara, un contraste cruel con el frío mortal de afuera. Adentro, la fiesta de Navidad seguía. El árbol brillaba con luces, la mesa estaba llena de carne asada, pasteles y vino. Don Ricardo estaba al inicio de la mesa, copa en mano, contando algo que hizo reír a varios invitados. Pero cuando entré, el silencio cayó como un balde de agua. Todos se giraron a mirarme, con ojos entre sorprendidos y molestos. No me importó. Caminé directo hacia Esteban, que estaba junto a la chimenea, con la mujer del vestido rojo pegada a su lado. Mis ojos ardían como si todo el dolor y la rabia se hubieran encendido en mi pecho. ¡Esteban!, grité. Mi voz resonó por toda la sala. ¿Qué le hiciste a mi hija? Él retrocedió un paso, soltó a la mujer y alzó las manos como queriendo demostrar su inocencia. «¿Mamá Teresa?», dijo, con una falsa sorpresa que me dio náuseas. «¿De qué está hablando? ¿Dónde está Elena? Yo no sé nada». Me miró con una sonrisita torcida, como si yo fuera una vieja loca haciendo un escándalo. Don Ricardo dejó su copa de vino sobre la mesa y caminó hacia mí, colocándose entre Esteban y yo. Era un hombre alto, imponente, con un aire autoritario y una voz grave pero cortante. «Señora María, esta es la fiesta de Navidad de nuestra familia. Si tiene algo que decir, por favor mantenga la calma y hable con respeto». «¿Con respeto?», solté una risa amarga, señalando hacia la puerta, donde la ambulancia aún tenía las luces encendidas. «Mi hija está en una ambulancia, con la cabeza llena de sangre, y ustedes aquí brindando y celebrando. ¿Todavía tienen algo de humanidad?». Mi voz se quebró, no por miedo, sino por un dolor que me desgarraba el pecho. Miré a don Ricardo, luego a Esteban, y finalmente a la mujer que se escondía detrás de él. Su voz temblaba, pero sus ojos cortaban como cuchillos. «Esteban, ¿quién es esta señora? Me da miedo». Quise lanzarme sobre ella, abofetearla, sacar a Esteban a empujones para que viera el daño que había causado. Pero antes de que pudiera moverme, 2 policías entraron. El sonido de sus botas resonó sobre el piso de madera. Uno de ellos, alto y de expresión seria, levantó la mano. «Por favor, todos tranquilos. Necesitamos entender qué está pasando». Nuestra confrontación quedó interrumpida, pero la rabia dentro de mí no disminuyó. Un paramédico gritó desde el patio. «Ya nos vamos. ¿Algún familiar viene con nosotros?». Me giré. El corazón se me hizo un nudo. Quería correr, subirme a la ambulancia, tomarle la mano a Elena para que supiera que su madre seguía allí. Pero no podía dejar solas a Lucía y Sofía, y sabía que la policía necesitaría mi declaración. Me quedé ahí, paralizada, como si me partieran en 2 entre mi hija y mis nietas. Saqué el celular. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Marqué el número de Beatriz, mi prima, que vivía a solo 10 minutos. «Beatriz, soy yo», dije con la voz quebrada. «Elena, algo le pasó. ¿Puedes ir al hospital St. Jude ahora mismo? Por favor, necesito que estés con ella y con las niñas. Yo iré en cuanto termine con la policía». Beatriz no preguntó mucho, solo respondió: «Voy para allá». Su voz sonaba firme, pero sabía que también estaba preocupada. Colgué, sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el miedo seguía aferrado a mí. Volví la mirada hacia Lucía, que seguía encogida en las escaleras, con Sofía en brazos. Me arrodillé y la abracé. «La abuela tiene que hablar un ratito con el policía, pero va a volver enseguida. ¿Sí, mi amor?». La niña asintió, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya hubiera visto demasiado para su edad. Me levanté, entregué a las niñas al personal médico y observé cómo la ambulancia se alejaba en medio de la tormenta de nieve. Las luces rojas se desvanecieron y sentí que una parte de mi corazón se iba con ellas. Los policías me pidieron que entrara a la casa para dar mi declaración. Caminé hacia adentro, pero esta vez ya no se escuchaban risas ni música. El ambiente en la sala era tenso, como si mi presencia hubiera roto la fachada perfecta de la fiesta.
Don Ricardo estaba sentado en su gran sillón, con los brazos cruzados y la mirada fría, como un rey molesto por una interrupción. Esteban estaba cerca de la chimenea, con las manos en los bolsillos, tratando de mantener el rostro sereno. La mujer del vestido rojo, de quien aún no sabía el nombre, estaba sentada junto a él, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva. Los demás invitados, quizá amigos o familiares de los Márquez, se miraban entre sí en silencio, sin atreverse a decir palabra. El joven oficial, con una placa que decía Díaz, sacó una libreta pequeña, el bolígrafo listo en la mano. Miró a Esteban con voz monótona pero seria. «Señor Márquez, ¿puede decirnos qué fue lo que pasó con su esposa?» Apreté los puños, esperando, con la esperanza de que él dejara escapar un poco de verdad, aunque fuera una grieta mínima. Esteban se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban levemente, como si estuviera conteniendo las emociones. «Oficial», empezó con voz entrecortada, «ni yo mismo lo entiendo. Estábamos cenando, todo iba muy bien. Elena dijo que se sentía un poco cansada, que quería salir a tomar un poco de aire fresco. Yo pensé que solo iba a salir al porche un momento, pero luego…» Se detuvo, negó con la cabeza, los ojos bajos como si le doliera demasiado seguir hablando. Lo miré y sentí que la sangre me hervía. Esa mentira era tan fluida que me dio escalofríos. Estaba actuando, y actuaba demasiado bien. La chica del vestido rojo se apresuró a intervenir, su voz suave pero calculada. «Sí, oficial. La señora Elena parecía un poco estresada después del parto. Incluso le sugerimos que entrara a descansar, pero insistió en salir». Miró al oficial Díaz, con los ojos brillando como si fuera a llorar, pero yo noté claramente lo falso en cada uno de sus gestos. No tenía miedo ni preocupación, solo estaba interpretando el papel de una testigo inocente. Ya no aguanté más. «¡Mentira!», grité. Mi voz retumbó por la habitación, haciendo que varios invitados se sobresaltaran. Seguro que él la empujó. Él y esa mujer echaron a mi hija y a mis 2 nietos afuera en medio de la nieve. Miren, la sangre de mi hija sigue ahí afuera. ¿Y se atreven a decir que fue un resbalón? Señalé la puerta, donde la nieve aún mostraba manchas rojo oscuro. Las lágrimas me brotaban, pero no me las sequé. Quería que las vieran, que sintieran mi dolor, aunque fuera un poco. El oficial Morales, mayor que el otro, me miró con una expresión que mezclaba paciencia y fastidio. «Señora», dijo con voz grave pero firme, «le pido que se calme. Necesitamos escuchar todas las versiones para esclarecer lo ocurrido». Luego se giró hacia Esteban, haciéndole una señal para que continuara, como si mis palabras no tuvieran ningún peso. Sentí como si me hubieran abofeteado, no con la mano, sino con su indiferencia. Pero entonces, una chispa de esperanza cruzó por mi mente. Recordé la cámara de seguridad colgada en la esquina de la puerta principal, pequeña pero claramente visible. Señalé hacia ella, con voz urgente. «La cámara. Ahí hay una cámara de seguridad. Revisen la grabación, todo quedará claro». Miré fijamente a los ojos de Esteban, y por un instante lo vi titubear. Su mirada pasó rápidamente por don Ricardo, pero solo un segundo después, don Ricardo soltó una risa suave, cargada de desprecio. «¿Ah, eso?», dijo, girándose hacia el oficial Morales con tono amistoso, como si hablara con un viejo amigo. «Es solo una carcasa vacía, oficial. La pusimos para espantar a los ladronzuelos. Esta zona es segura, no hace falta una cámara de verdad». Se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios que sentí como una cuchilla afilada atravesando mi esperanza. El oficial Díaz asintió y anotó algo en su libreta, como si las palabras de don Ricardo fueran una verdad incuestionable. El oficial Morales entrecerró los ojos, miró a don Ricardo, luego me miró a mí. Vi una chispa de duda en su mirada, pero después suspiró y negó con la cabeza. «Está bien», dijo con voz monótona. «Vamos a registrar esto como un accidente lamentable. Tal vez la señorita Márquez resbaló en el hielo. Estas cosas pasan seguido en invierno». Me quedé allí, paralizada. «¿Accidente?», repetí con la voz ronca. «Mi hija estuvo tirada en la nieve 2 horas, con sangre saliéndole de la cabeza,
¿Y ustedes llaman a eso un accidente? Miré al oficial Morales, luego a Díaz, esperando que alguno cambiara de opinión, que pidiera revisar las cámaras, que hiciera algo. Pero ambos se quedaron en silencio. No levantaron acta por agresión, no pidieron revisar la cámara, no hicieron nada. Le creyeron a un empresario rico y poderoso, en lugar de a una madre desesperada por su hija. El oficial Díaz cerró la libreta y me miró con una expresión que mezclaba lástima. Debería ir al hospital con su hija, dijo con voz suave, pero firme. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Encargarse de qué? Quise gritar, decirles que estaban dejando libre al culpable, que estaban abandonando a mi hija. Pero sabía que dijera lo que dijera, no me escucharían. El poder de los Márquez era demasiado grande, y yo, una vieja viuda, no significaba nada para ellos. Cuando salí por la puerta, el oficial Morales me siguió de cerca, como si quisiera asegurarse de que me iba sin causar más problemas. Escuché a don Ricardo hablar detrás de mí, con ese tono cálido de buen anfitrión. Gracias, oficiales, por venir a estas horas. Los invito a tomar una taza de café caliente antes de irse. Me di vuelta y lo vi sonreír, señalando la mesa del comedor aún llena de comida. El oficial Díaz asintió y Morales solo negó suavemente con la cabeza, pero ninguno de los dos rechazó la invitación. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola bajo la nieve. El frío se me metía en los huesos, pero no era nada comparado con la sensación de fracaso que me oprimía el pecho. Miré al cielo. Los copos de nieve seguían cayendo sin parar, como burlándose de mi impotencia. Desde dentro de la casa volvió a sonar la música, el tintinear de copas, las risas de quienes no conocen el dolor ajeno. Seguían la fiesta como si Elena nunca hubiera existido, como si la sangre de mi hija sobre la nieve fuera solo una mancha que pronto desaparecería. Conduje a través de la tormenta de nieve, con las lágrimas mezclándose con los copos derretidos en el parabrisas. Cada vuelta de las llantas me hundía más en el dolor. La imagen de Elena tendida e inmóvil sobre la nieve blanca, con la sangre extendiéndose en un rojo oscuro, se repetía una y otra vez en mi mente. En mis oídos, las risas de la familia Márquez, el sonido de las copas chocando en aquella casa iluminada, retumbaban como una melodía cruel. Apreté el volante con fuerza, las uñas clavándose en la piel, luchando por mantenerme en pie. Tenía que llegar con mi hija, tenía que verla viva, respirando, de lo contrario, temía derrumbarme. Cuando entré corriendo a la sala de emergencias del Hospital St. Jude, el olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas golpearon mis sentidos. La primera escena que vi fue a Beatriz, mi prima, cargando a la pequeña Sofía, envuelta en una manta blanca del hospital. El rostro de Beatriz estaba pálido, los ojos enrojecidos, pero trataba de mantenerse firme, acariciando con ternura a la niña. Corrí hacia ella, con la voz quebrada. ¿Dónde está Elena? ¿Cómo está mi hija Beatriz? Ella señaló una habitación al fondo del pasillo, cubierta con una cortina, y dijo con voz ronca: Le están haciendo una tomografía, hermana. El doctor dijo que hay una conmoción cerebral, pero hay que esperar los resultados para saber cuán grave es. Me giré hacia Lucía, mi nietecita, que estaba encogida en una silla de plástico azul. Seguía con mi abrigo grueso puesto, abrazando sus rodillas, con la mirada vacía clavada en sus zapatos cubiertos de nieve. Beatriz susurró: No ha dicho nada desde que llegó, hermana. Solo se sienta ahí, como si tuviera miedo de que, si habla, todo empeore. Sentí un dolor punzante en el pecho. Lucía, una niña de apenas 7 años, había presenciado cosas que ni siquiera una adulta como yo podía soportar. Me arrodillé frente a ella, tratando de sonreír aunque las lágrimas amenazaban con brotar. Lucía, mi amor, dije con la voz lo más suave posible. ¿Quieres un poco de chocolate caliente? ¿O algo de comer? La abuela te lo consigue. Ella negó con la cabeza sin levantar la vista, con los labios apretados como si estuviera guardando un secreto demasiado grande. Me senté a su lado, puse la mano sobre su hombro y sentí como su pequeño cuerpo seguía temblando. No sabía qué decir ni qué hacer para aliviar su dolor. Lo único que podía hacer era estar ahí, junto a ella, para que supiera que no estaba sola.
Una enfermera salió de la sala de cuidados para recién nacidos con un biberón de leche tibia en la mano. Se lo entregó a Beatriz con voz suave. La bebé mostró señales leves de hipotermia, pero ya la mantuvimos abrigada. Ahora está bien, solo tenía un poco de hambre. Beatriz asintió y le dio el biberón a Sofía con cuidado, aunque noté que le temblaban las manos. Observé a ese ser diminuto en sus brazos, su carita arrugada al tomar el chupón del biberón. Apenas tenía 5 días de nacida y ya había tenido que soportar el frío helado, haber sido abandonada a la intemperie, todo por culpa de la crueldad de quienes se suponía que debían amarla. Me giré, dejando que las lágrimas cayeran. «Perdóname, Sofía», susurré, sabiendo que no podía oírme. La abuela no llegó antes. El tiempo en la sala de urgencias parecía eterno. Me senté junto a Lucía, acariciándole suavemente el cabello, intentando mantenerme serena. Para romper el silencio asfixiante, empecé a contar los cuentos de hadas que solía relatarle a Elena cuando era niña. Había una vez una princesa que vivía en un castillo hermoso, dije con voz pausada, pero una bruja malvada la encerró en un bosque oscuro. Ella tenía mucho miedo, pero no se rindió, y un día, un príncipe valiente la encontró, derrotó a la bruja y la llevó de nuevo a la luz. Contaba, esperando que mi voz pudiera sacar a Lucía de la oscuridad que la rodeaba. Después de un largo rato, Lucía habló con voz ronca, bajita como un susurro. ¿Y por qué el príncipe no salvó a mamá, abuela? Esa pregunta fue como una puñalada directa al corazón. La miré, vi sus grandes ojos llenos de lágrimas, y supe que no solo hablaba del cuento. Estaba preguntando por Elena, por el padre que empujó a su madre, por los adultos que la habían dejado a ella y a su hermanita en medio de la nieve. La abracé, fuerte, tratando de ocultar mis lágrimas. «Cuéntame, mi amor», susurré. «¿Qué pasó antes de que la abuela llegara?» Lucía dudó, y luego comenzó a hablar, su relato entrecortado por sollozos. Estábamos cenando, todos reían mucho. Luego sonó el timbre. Ella entró, dijo que se llamaba Camila. Llevaba un vestido rojo, muy bonito, abuela. Se abrazaba la panza y le dijo a papá que llevaba un hermanito para mí. El abuelo Ricardo se rió fuerte, sirvió champán para todos, menos para mamá. Dijo, «Por fin los Márquez tienen un heredero». Mamá se enojó mucho. Dijo que la señora Camila era una mentirosa y que se fuera de la casa. «Pero papá», papá le gritó a mamá. Dijo, «Si tú no puedes darme un hijo, que lo dé otra. No la toques ni a ella ni a mi hijo». Mamá intentó empujar a Camila hacia la puerta. Papá se lanzó, le agarró la mano y la empujó muy fuerte. Mamá cayó hacia afuera. Yo escuché un pum muy fuerte y mamá ya no se movió. Yo estaba en la habitación con la bebé Sofía. La cargaba, pero escuché los gritos y salí. Sacudí a mamá, la llamé, pero no respondía. Papá me vio y cerró la puerta de golpe. «Afuera hacía mucho frío, abuela. Tengo miedo de que mamá no despierte». Me quedé paralizada, como si todo sonido en la sala de urgencias hubiera desaparecido. La crueldad de lo que contó Lucía superaba todo lo que alguna vez imaginé. Esteban no solo maltrataba a mi hija, también tuvo la sangre fría de abandonar a sus propios hijos en medio de una tormenta de nieve, solo para proteger a su amante y al supuesto heredero. Abracé con fuerza a Lucía. Las lágrimas empapaban su cabello. «Fuiste muy valiente», le susurré, aunque mi voz temblaba. «Estoy orgullosa de ti, y tu mamá también lo estaría». Pero por dentro sentía un fuego de rabia mezclado con un dolor imposible de describir. Permití que mi hija cayera en manos de un monstruo, y ahora mis 2 nietas estaban pagando las consecuencias. Justo en ese momento, se abrió la cortina de la habitación al final del pasillo. Un médico de mediana edad, con canas en el cabello, se acercó con una carpeta en la mano. Me miró con seriedad, pero sin frialdad. «¿Usted es la madre de Elena?», preguntó. Asentí con la cabeza, poniéndome de pie, el corazón a 1000 por hora. «La paciente ya está fuera de peligro», dijo, y sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. «Ya tratamos la herida en la cabeza y la vamos a trasladar a una habitación para observación. Tiene una conmoción cerebral, pero no hay signos de daño en órganos internos. Sin embargo», hizo una pausa,
mirándome con lástima, como eligiendo con cuidado sus palabras. Detectamos varios moretones antiguos en su cuerpo, en distintas etapas de sanación. Algunos en la espalda, otros en los brazos. ¿Estaba usted al tanto de esto? Esa pregunta fue como una puñalada. Miré hacia la habitación y vi a Elena acostada, inconsciente, con un vendaje blanco cubriendo un lado de su cabeza. Esos moretones antiguos. Recordé la vez que noté un moretón en su muñeca, la vez que tenía el labio inflamado, la vez que se quejó bajito cuando la abracé. Cada vez ella mentía, y yo, por no asustarla, decidí creer en esas mentiras. Apreté los dientes y asentí al médico. «Gracias, doctor», dije con la voz ronca. «Voy a hablar con ella». El médico asintió y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos revueltos. Esa noche no me moví de al lado de la cama del hospital. Beatriz estaba frente a mí, los ojos hinchados de tanto llorar, pero intentando mantenerse fuerte, acariciando con ternura a Sofía, que dormía envuelta en una manta. Lucía estaba hecha un ovillo en la esquina de la habitación, abrazada a mi abrigo, con la mirada perdida en el vacío. La habitación estaba en silencio, solo se oía el pitido constante de las máquinas y nuestros suspiros contenidos. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la rendija de la cortina, Elena se movió levemente. Abrió los ojos, entornándolos por la luz, y lo primero que salió de sus labios resecos fue: «¿Dónde están Lucía y Sofía, mamá?». Su voz era débil, pero la preocupación en ella me apretó el corazón. La miré, sus ojos aún nublados por los medicamentos y el dolor, pero el amor por sus hijas seguía ardiendo con fuerza, como una llama que nunca se apaga. «Están a salvo, allá en la esquina», respondí, pero mi voz sonó más fría de lo que pensaba. «Pero tú no estás a salvo, Elena». No quería sonar dura, pero el dolor, la rabia y la impotencia de la noche anterior todavía me oprimían el pecho. La miré, vi el vendaje blanco en su cabeza, vi ese rostro pálido que besé miles de veces cuando era niña. Ella no estaba a salvo, y yo no podía fingir que todo estaba bien. Elena intentó incorporarse, pero el dolor de la herida la hizo fruncir el ceño y llevarse la mano a la cabeza. «Solo fue un accidente, mamá», murmuró con voz temblorosa. «Me resbalé. La nieve estaba muy resbalosa». Esa mentira tan conocida me dio escalofríos. ¿Cuántas veces había escuchado algo parecido de su boca? Me pegué con la puerta. «Es una alergia por el clima». Cada vez yo quería creerle porque tenía miedo de enfrentar la verdad, de perderla para siempre. Pero ahora, después de todo lo que pasó, no podía dejar que siguiera escapando. Yo no discutí. Simplemente acerqué la silla en silencio y tomé la mano helada de mi hija. «¿Ah, sí?», dije, con una voz serena pero tan filosa como una navaja. «¿Y qué hay de los moretones en tu espalda? ¿Y la cicatriz tenue en tu brazo? ¿También fueron por resbalarte?». La miré directo a los ojos, sin dejar que los apartara. Elena guardó silencio, con los labios apretados, parpadeando rápido como si intentara contener las lágrimas. Respiré hondo y empecé a contar. Conté cómo encontré a Lucía encogida de frío, con los labios morados, abrazando con fuerza a la pequeña Sofía para darle calor. Repetí cada palabra que Lucía me había dicho, con esa vocecita temblorosa mientras contaba cómo su papá, Esteban, le gritó a su mamá, cómo la empujó al suelo cubierto de nieve y luego cerró la puerta de un portazo, dejándolas a las 3 bajo la tormenta. Conté lo de Camila, la mujer del vestido rojo, y cómo toda la familia Márquez celebraba la llegada del heredero aún no nacido, como si Elena y sus hijas no valieran nada. Cada palabra que decía era como una puñalada, no solo para Elena, sino también para mi propio corazón. «Escúchame bien, Elena», dije, mirándola a los ojos, con la voz quebrándose por la emoción. «Anoche, Lucía me preguntó, ¿por qué el príncipe no vino a rescatar a mamá, abuela? ¿Sabes lo que eso significa? Estás enseñándole a tu hija que una mujer debe aguantar, que ser maltratada es normal. ¿Quieres que Lucía y Sofía crezcan en una casa donde se les menosprecie solo por ser mujeres? ¿Quieres que vivan con miedo, viendo cómo golpean y humillan a su madre todos los días?» Me detuve.
con las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no las limpié. Quería que mi hija las viera, que sintiera el dolor mío, de Lucía, de todas nosotras. Mis palabras fueron como dagas rompiendo la coraza que Elena había construido durante tanto tiempo. Esa coraza se hizo pedazos. Mi hija rompió en llanto, un llanto desgarrador, con sollozos cargados de años de dolor acumulado. «Mamá, lo siento», balbuceó, apretando con fuerza mi mano. Yo no quería, solo quería mantener unida a la familia. No quería que Lucía y Sofía crecieran sin su papá. Aquella confesión fue como un corte profundo, doloroso. La miré y vi su fragilidad, su miedo, pero también el amor inmenso que sentía por sus hijas. Abracé sus hombros temblorosos, la atraje hacia mí como cuando era niña, cuando un abrazo de mamá podía curar cualquier herida. «Un hogar roto puede ser peor que el infierno, hija», susurré con la voz entrecortada. «Callar no es sacrificio, callar es complicidad. Tienes que parar, Elena, no por ti, sino por Lucía, por Sofía y también por ti misma». Le acaricié el cabello, sintiendo sus lágrimas empapar mi blusa. Al oír su nombre, Lucía levantó la cabeza desde la esquina del cuarto, mirando a su madre con ojos tímidos. En esa mirada vi amor, pero también miedo, como si estuviera esperando una señal de que todo iba a estar bien. Elena vio esos ojos, y supe que ese momento lo cambió todo. Se secó las lágrimas, respiró hondo y dijo, con voz débil pero firme: «Mamá, ayúdame, quiero divorciarme, quiero demandarlo». Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Asentí, sintiendo que una carga enorme se me quitaba de encima. «Está bien, mi amor», dije con firmeza. «Estoy aquí y lo haremos juntas». Enseguida tomé el celular y marqué el número del señor Ramírez, un abogado que conocía desde mis tiempos en la oficina administrativa. Es un hombre confiable y sé que no dudará en enfrentarse a los Márquez, por muy poderosos que sean. Mientras esperaba al señor Ramírez, me giré hacia Beatriz. «¿Me ayudas con algo?», le pregunté. «Graba lo que Lucía cuente, pero con suavidad, y solo si ella está de acuerdo». Beatriz asintió, sacó su celular y se sentó junto a Lucía. «Lucía, ¿quieres contarme lo que le dijiste a tu abuela?», le preguntó con voz suave. Lucía me miró, luego miró a su mamá y después de unos segundos de duda, asintió con la cabeza. Me di la vuelta. No quería que la niña me viera llorar. Una niña de 7 años obligada a ser testigo del crimen de su propio padre. Eso era demasiado cruel. Pero yo sabía que las palabras de Lucía serían nuestra arma más poderosa. También le pedí a la enfermera que llamara al doctor. Cuando regresó, le dije con voz firme: «Por favor, haga un informe detallado de las lesiones de mi hija. Registre la herida reciente en la cabeza y también los moretones antiguos que encontraron. Quiero que todo quede claramente documentado». El doctor me miró con una mezcla de sorpresa en la mirada, pero asintió. «Entiendo, señora, lo haremos de inmediato». Sentí seriedad en su voz, y eso me dio un poco de esperanza. Cuando llegó el señor Ramírez, le conté toda la historia, desde que encontré a Elena en la nieve hasta lo que Lucía había contado. Él escuchó atentamente, tomando nota con cuidado, y cuando mencioné la cámara de seguridad que la familia Márquez decía que era falsa, frunció el ceño. «Esto no es sencillo, señora María», dijo. «Los Márquez tienen dinero y contactos, pero si conseguimos el informe médico y el testimonio de Lucía, tenemos una oportunidad. Voy a empezar a preparar la demanda y el trámite de divorcio de inmediato». Asentí con la cabeza, sintiendo como si una pequeña llama se encendiera dentro de mí. Aunque el camino por delante fuera difícil, sabía que no me quedaba otra opción. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraban por la rendija de la cortina del hospital, mi celular vibró. Era el señor Ramírez. Su voz era grave y llena de preocupación. «Señora María, ¿ya leyó la crónica? La familia Márquez no se va a quedar de brazos cruzados. Tal vez ya sepan de la demanda y están empezando a moverse». Sentí que el corazón se me hundía, como si una mano invisible me lo apretara. Antes de que pudiera responder, el señor Ramírez continuó.
Vaya al puesto de periódicos más cercano, léalo y luego llámeme. Tenemos que planear con urgencia. Colgué el teléfono con una sensación de inquietud creciendo dentro de mí como una ola. Salí apresurada hacia el kiosco más cercano al hospital. Mis piernas temblaban sobre la acera cubierta por una fina capa de nieve. La portada de la crónica me golpeó como un puñetazo. Una foto de boda brillante de Elena y Esteban, al lado una imagen de Camila, la mujer del vestido rojo, acariciando su vientre con cara angelical. El gran titular, en letras gruesas y negras, cortaba como una navaja. Tragedia en la familia Márquez. Psicóloga inestable después del parto inventa abuso para quedarse con la fortuna. Me quedé paralizada, con las manos temblando al sostener el diario, los ojos recorriendo cada palabra venenosa. El artículo citaba a una fuente cercana, sin duda fabricada por los Márquez, asegurando que Elena sufría una fuerte depresión posparto, tenía delirios y celos infundados hacia Camila, una amiga muy querida de la familia. Pintaban un cuadro en el que yo, una suegra ambiciosa, había manipulado a mi hija para montar esta farsa con tal de extorsionar a la rica familia política. Las heridas de Elena las explicaban como autoinfligidas durante un episodio de histeria. Sentí que la sangre se me congelaba, no por el frío, sino por la crueldad de tanta mentira. Volví al hospital, con el periódico aún apretado en la mano, el corazón tan pesado como si llevara piedras encima. Cuando se lo conté a Elena, ella solo guardó silencio, con la mirada perdida en la ventana. «No se van a detener, mamá», susurró con la voz ronca. «Van a hacer lo que sea para ganar». Quise consolarla, pero yo también me sentía hundida en la desesperación. La tormenta mediática llegó más rápido de lo que imaginaba. Las redes sociales explotaron con comentarios maliciosos. Llamaban a Elena víbora venenosa, caza fortunas enferma. A mí me decían bruja, vieja ambiciosa. Incluso, cuando regresé a mi pequeño departamento esa noche, encontré la puerta llena de huevos podridos, con un hedor insoportable. Había un papel pegado, con unas letras garabateadas. Mentira asquerosa, lárgate. Me quedé ahí, en medio del pasillo oscuro, con las lágrimas corriéndome por la cara, pero no por miedo, sino por la impotencia ante la crueldad del mundo. El día que Elena salió del hospital, tuvimos que enfrentarnos a una multitud de reporteros esperando en la entrada. Apuntaban sus cámaras directo al rostro, gritando preguntas como cuchillos. «Señorita Elena, ¿es cierto que atacó a su esposo? Señora María, ¿cuánto dinero le exigió a la familia Márquez?» Abracé con fuerza a Lucía, usando mi cuerpo para proteger a Elena y a la pequeña Sofía, intentando abrirnos paso entre la gente para subirnos a un taxi. Lucía temblaba entre mis brazos y Elena agachaba la cabeza, como queriendo desaparecer del mundo. Cuando el auto arrancó, miré por la ventana y vi los flashes seguir disparando sin parar, como si fueran bestias cazadoras que nunca se rinden. Tomé la mano de Elena y le susurré: «Estoy aquí, mi amor. Vamos a salir adelante». Pero en el fondo no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La primera audiencia se llevó a cabo en un ambiente denso, como si el peso del mundo entero estuviera sobre nuestros hombros. La sala era fría, las paredes grises parecían absorber toda mi esperanza. El abogado de los Márquez, un hombre de mediana edad llamado Vargas, entró con una sonrisa confiada y un traje carísimo. Era un zorro viejo, cada palabra, cada gesto, perfectamente calculado. El señor Ramírez, nuestro abogado, se había preparado a fondo, pero vi la preocupación en su mirada cuando Vargas comenzó a hablar. ¿El informe médico que solicitamos al doctor? Vargas se paró ante el juez, con una voz suave como miel. ¿Moretones antiguos? Con todo respeto, su señoría, todos nos golpeamos sin querer alguna vez. Mi cliente, el señor Esteban, incluso presenta varios arañazos en el brazo causados por su esposa durante episodios de alteración posparto. Mostró unas fotos del brazo de Esteban, con unos arañazos leves ampliados como si fueran pruebas irrefutables. Miré a Elena. Vi cómo apretaba los puños, los labios temblorosos. Quise gritar que era mentira, que Esteban fue quien le hizo daño a mi hija, pero sabía que en esa sala, la verdad no era algo fácil de escuchar.
El testimonio de Lucía, en el que tenía puestas todas mis esperanzas, también fue destruido sin piedad por Vargas. Llamó a la niña al estrado con una voz dulce pero llena de trampas. «Lucía, ¿quieres a tu mamá? ¿Escuchas seguido cuentos de tu abuela?» Cuando la niña asintió, él sonrió y miró al juez. Su señoría, una niña de 7 años, influenciada por su abuela, fácilmente puede repetir historias que no son verdad. Le hizo preguntas capciosas como: ¿estás segura de que tu papá empujó a tu mamá o solo viste que ella se cayó? Lucía se confundió, los ojos llenos de lágrimas, y luego rompió en llanto ahí mismo. Quise correr a abrazarla, pero el señor Ramírez me detuvo, susurrándome: «Tranquila, señora María, no podemos dejar que ellos vean que estamos débiles». Pero ver a Lucía llorar fue como sentir que me arrancaban el corazón. Sobre la cámara de seguridad, mi última esperanza, Vargas ya tenía preparada una jugada mortal. Cuando el señor Ramírez pidió revisar las grabaciones, Vargas sacó con calma una factura de compra de una cámara decorativa adquirida a una empresa de seguridad, fechada 2 años atrás. «Señoría, esto es solo un objeto decorativo, no tiene capacidad de grabación», dijo él con tono triunfante. La factura parecía totalmente legal, pero yo sabía que, con el dinero de los Márquez, podían comprar cualquier cosa, incluso papeles falsificados. El juez asintió, anotó algo, y sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Se dictó sentencia. La demanda por violencia familiar fue desestimada por falta de pruebas concluyentes. El divorcio fue aprobado, pero el fallo cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. Elena no recibiría ninguna parte de los bienes por la corta duración del matrimonio, y fue considerada culpable de provocar conflictos familiares. La custodia fue otorgada a Elena, pero Esteban solo tendría que pagar una pensión mínima, tan baja que apenas alcanzaría para comprar leche para Sofía. Él se quedó con la casa, el coche, con todo. Yo estaba ahí, apretando fuerte la mano de Elena, sintiendo que el mundo entero se burlaba de nosotras. Como golpe final, don Ricardo se puso de pie, nos miró directamente a través de sus gafas de aro dorado, con una mirada helada. Salió al pasillo donde los reporteros ya lo esperaban, y declaró con voz firme: «La familia Márquez considerará demandar a la señora María Teresa y a la señorita Elena por difamación, por dañar nuestra honra y reputación». Los flashes de las cámaras no paraban, y vi la sonrisa de victoria en sus labios. No les bastaba con ganar, querían destruirnos. Regresamos a mi pequeño departamento, completamente derrotadas. Mis ahorros estaban casi agotados por los gastos legales. Elena se sentó en silencio en el sofá, abrazando a Lucía y a Sofía, con la mirada perdida en la ventana, donde la nieve no dejaba de caer. Lucía se durmió en los brazos de su madre, y Sofía se movía apenas. Su llanto suave nos recordaba que ya no teníamos nada, solo a nosotras mismas. Me senté al lado de Elena. Quise decir algo para consolarla, pero tenía un nudo en la garganta. La justicia no estaba de nuestro lado. El poder y el dinero de los Márquez habían ganado. Unas noches después del juicio, cuando toda la casa dormía, yo seguía sentada en la cocina, bajo la luz tenue que caía sobre los recibos del abogado amontonados en la mesa. Cada número en el papel era como una cuchilla, recordándome que mis ahorros de toda la vida estaban a punto de acabarse y que la justicia que yo esperaba conseguir para Elena seguía siendo un sueño lejano. De pronto se escucharon unos golpes en la puerta, suaves y tímidos, como si quien estuviera afuera tuviera miedo de despertar al mundo entero. Me sobresalté, el corazón me latía con fuerza. ¿Quién vendría a esta hora, bajo esta lluvia torrencial? Caminé hacia la puerta, miré por la mirilla, y bajo la luz amarillenta del pasillo, vi la silueta de una mujer encogida bajo un paraguas negro. Doña Mercedes. La rabia me invadió como un fuego. Ella, la madre de Esteban, esposa de don Ricardo, la que había guardado silencio todos estos años mientras Elena era maltratada, ¿ahora se atrevía a venir? Entrecerré la puerta, la sostuve con todas mis fuerzas y mi voz temblaba de indignación. ¿A qué viene, señora? ¿A reírse de nosotras? ¿O viene a traernos las amenazas de su esposo y su hijo? Doña Mercedes no me miró.
estaba ahí parada, empapada. Su paraguas no alcanzaba a cubrirla del todo. «Por favor, María», dijo con voz temblorosa y apagada. «Déjame entrar un momento. No vengo con malas intenciones». Bajó la mirada, como si cargara con un peso que no podía compartir. Antes de que pudiera responder, la voz de Elena sonó desde atrás. «Mamá, ¿qué pasa?». La niña, aún débil después de varios días en el hospital, salió del dormitorio, con el cabello desordenado. Al ver a su suegra, Elena se quedó paralizada. Luego corrió hacia mí y puso la mano sobre mi hombro. «Mamá, déjala entrar», dijo con voz suplicante. «En esa casa, ella fue la única que me trató bien». Me volví a mirar a Elena, y en su mirada no vi enojo, sino algo parecido al agradecimiento. «Fue mamá Mercedes quien me pasó a escondidas la manta de lana que tú tejiste cuando Esteban quiso tirarla», contó apresurada. «Fue ella quien me cocinó una sopa de pollo cuando tenía náuseas por el embarazo, porque toda la familia decía que yo solo quería llamar la atención. Mamá, por favor». Las palabras de Elena me dejaron helada. La rabia dentro de mí se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y desconfianza. Miré a doña Mercedes, que seguía de pie allí, con las manos apretando con fuerza el mango de su paraguas, como si esperara una sentencia. Finalmente, abrí la puerta de mala gana, con la voz aún fría. «Entra. Pero te advierto, si esto es una trampa, no te lo voy a perdonar». Doña Mercedes entró, empapada, con el agua de lluvia goteando en el suelo. No se atrevió a sentarse, solo se quedó parada en medio de mi pequeño salón, retorciendo su bolso entre las manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. En silencio, sacó de su bolso un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo bordado con flores, y lo colocó sobre la mesa. Una memoria USB. Yo lo siento», dijo con la voz quebrada, como si cada palabra le costara un mundo. «He guardado silencio demasiado tiempo». Elena y yo nos miramos, confundidas. Tomé la USB con la mano temblorosa y la conecté a mi vieja computadora portátil. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de archivos de video, nombrados por fechas. Hice clic en el archivo llamado 24 de diciembre, el día en que todo en nuestras vidas se vino abajo. La imagen del salón de la casa de los Márquez apareció en pantalla, grabada desde un rincón oculto en la estantería. El audio era nítido. Escuché la voz de Camila, dulce pero calculadora, anunciando que estaba embarazada del heredero de los Márquez. Se oyeron los vítores de don Ricardo, el tintinear de copas. Luego la voz de Esteban, fría y despiadada, gritando a Elena: «Si no puedes darme un hijo varón, que lo tenga otra». Y entonces, la escena que me hizo sentir como si el corazón se me detuviera. Esteban empujó con fuerza a Elena hacia la puerta. Ella cayó, golpeándose la cabeza contra una maceta, y el sonido seco del golpe retumbó. Se oyó la puerta cerrarse de golpe, dejando a Lucía y Sofía fuera, bajo la nieve. Temblando, abrí otros archivos. Una escena mostraba a Esteban abofeteando a Elena en la cocina porque no le gustó la comida. Su voz rugía: «¿Quién te crees que eres para hacerme quedar en ridículo?». Otra mostraba a don Ricardo arrojándole el periódico en la cara a Elena, gritándole: «No sabes criar a tus hijos, ni siquiera una nieta decente puedes tener». En cada video, doña Mercedes aparecía, intentando intervenir, pero cada vez era empujada de manera brusca por su esposo o por su hijo. Ella se quedaba allí, impotente, con la mirada llena de dolor, sin poder hacer más. Las lágrimas me corrían por las mejillas, empapando la blusa que llevaba puesta. «¿Por qué?», susurré con voz entrecortada. «¿Por qué hiciste esto?». Miré a doña Mercedes y vi que también lloraba, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro marcado por el sufrimiento. Ella se sentó, por primera vez desde que entró, y comenzó a hablar con una voz entrecortada, como si cada palabra fuera una herida. «Porque yo también fui Elena». Respiró hondo, como si necesitara reunir todas sus fuerzas para continuar. «Ricardo me maltrató desde que nos casamos, no con golpes, sino con insultos, con control, con esa manera de hacerme sentir que no valía nada.
Esteban, mi hijo, creció viendo todo eso. Aprendió de su padre, se convirtió en una copia perfecta de él. Yo me quedé callada, por miedo, porque pensaba que si aguantaba, mis hijos tendrían una familia. Pero me equivoqué, María. Cuando vi a mi hijo y a mi esposo celebrar con orgullo la victoria en el juzgado, mientras esa amante era tratada como reina en mi casa, no pude más. No podía permitir que otra vida se arruinara como la mía. Miró a Elena, con una mezcla de dolor y ternura en la mirada. No pude protegerte, nuera mía, dijo con la voz quebrada. Esto es lo único que puedo hacer. Señaló el USB, como si fuera todo su mundo, como si fuera su forma de redimirse por tantos años de silencio. Elena se acercó, le tomó la mano, con lágrimas rodándole por las mejillas. Gracias, mamá, susurró con voz temblorosa pero sincera. No te culpo, sé que tú también sufriste. Me quedé allí, mirando a esas dos mujeres, una mayor, otra joven, ambas heridas por la misma familia, y sentí que mi rabia se desvanecía, reemplazada por una comprensión profunda. Me acerqué, ya sin rencor en el pecho, y abracé a doña Mercedes. Ella temblaba en mis brazos, como una niña que por fin encontraba consuelo después de tantos años perdida. No solo salvaste a mi hija y a mis nietas, susurré con la voz ahogada, también te salvaste a ti misma. Sentí su calor, débil pero real, y en ese momento supe que ya no éramos extrañas. A la mañana siguiente, Elena, el señor Ramírez y yo nos sentamos en su pequeña oficina. El USB, pequeño pero pesado como una montaña, yacía en silencio sobre el viejo escritorio de madera. Puse mi mano sobre él, sentí el frío del metal y dije con voz temblorosa pero firme: esto es todo lo que tenemos, señor Ramírez. Esta es la verdad. El señor Ramírez asintió y conectó el USB a la computadora. Cuando el primer video, La aterradora noche de Navidad, apareció en la pantalla, vi sus ojos abrirse de par en par, su mano deteniéndose en seco con el bolígrafo. La imagen de Esteban empujando a Elena hacia la puerta, el sonido seco del golpe de su cabeza contra la maceta, el llanto desesperado de Lucía. Todo fue como una cuchillada helada. Lo vio completo, luego lo retrocedió y lo volvió a ver, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. En silencio, abrió otros videos. Esteban abofeteando a Elena en la cocina, don Ricardo insultándola con palabras crueles. Cada video era una herida, no solo para Elena, sino para todos nosotros. Finalmente, se recostó en la silla y soltó un largo suspiro, como si hubiera corrido un maratón. «Es increíble», dijo con voz grave pero llena de indignación. Me miró, luego miró a Elena, y en sus ojos ya no había solo profesionalismo de abogado, sino la rabia de un ser humano. «Tenemos todo aquí, señora María. Esto no es solo evidencia, es una acusación formal. Voy a presentar una apelación urgente hoy mismo». Tomé la mano de Elena. Sentí cómo temblaba, pero también su calor. «Gracias», susurré con lágrimas a punto de salir. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza, pequeña pero brillante, como un rayo de sol atravesando la tormenta. El señor Ramírez asintió y empezó a preparar los documentos. Su voz era firme. «Voy a recalcar ante el tribunal la gravedad del caso y cómo los Márquez ocultaron deliberadamente las pruebas. Esta vez no van a salirse con la suya». Pocos días después, la noticia sobre el video impactante filtrado se esparció como fuego en el viento. Los periódicos que antes nos difamaban, llamando a Elena la víbora y a mí la bruja, ahora cambiaban de tono apresuradamente. La portada de la crónica lanzaba un titular en grande: «¿Caso Márquez con misterios? Aparece video inédito». Otros artículos preguntaban: ¿qué ha ocultado la familia Márquez? Los reporteros volvieron a rodear la lujosa casa de los Márquez, pero esta vez no hubo sonrisas confiadas ni copas de vino para recibirlos. Escuché que don Ricardo cerró con llave el portón, negándose a dar entrevistas, pero los flashes seguían estallando, como ojos que nunca parpadean. Llegó el día de la audiencia de apelación y la sala del tribunal estaba repleta.
El ambiente era pesado, como si todos contuvieran el aliento. Me senté junto a Elena, apretándole la mano, sintiendo la tensión en cada uno de sus dedos. Lucía y Sofía se quedaron en casa con Beatriz, y en silencio di gracias de que mis nietas no tuvieran que presenciar aquello. Miré hacia la primera fila y vi a Esteban y don Ricardo sentados ahí, aún intentando mantener la arrogancia, pero noté la preocupación en sus ojos. Esteban miraba una y otra vez hacia la puerta, como esperando a alguien, pero Camila, la mujer del vestido rojo, no apareció. Me pregunté si habría huido o simplemente no quería verse envuelta en esta tormenta. El abogado Vargas, ese zorro viejo de los Márquez, se levantó. Su voz sonaba firme, pero no podía esconder la tensión. Señoría, estos videos son producto de grabaciones ilegales que violan gravemente la privacidad de mi cliente. Solicito que el tribunal no los admita como evidencia. Caminaba de un lado a otro, señalándonos como si nosotros fuéramos los criminales. Apreté la mano de Elena, sentí que temblaba, pero le susurré, no tengas miedo, hija. La verdad hablará por sí sola. El señor Ramírez se puso de pie, su voz tranquila pero afilada como una navaja. Señoría, la privacidad no puede usarse para encubrir un crimen, especialmente uno de violencia que ocurre dentro del hogar, el lugar que debería ser el más seguro. Miró al juez directamente, sin titubear. Estos videos son prueba clara de una violencia sistemática, y el intento de la familia Márquez por ocultar la verdad solo confirma su culpabilidad. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro severo, hizo una señal al Comité Forense Tecnológico para que presentara su evaluación. Un experto subió al estrado, hablando con claridad. Hemos examinado los archivos de video. Todos son originales, sin indicios de edición o manipulación. Los metadatos indican que fueron grabados desde varios dispositivos instalados dentro de la casa del acusado. Esa afirmación retumbó como un trueno, provocando murmullos en toda la sala. Vi a Esteban agachar la cabeza, con las manos temblando, mientras don Ricardo apretaba con fuerza los brazos de su silla. La jueza asintió y dijo, el tribunal autoriza la proyección del video del 24 de diciembre, aquí mismo. Al levantarse la pantalla grande, toda la sala quedó en completo silencio. Los gritos de Esteban, el llanto desesperado de Lucía, el portazo frío y violento, todo resonaba por la sala. Miré a Elena, vi cómo apretaba los labios con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin emitir sonido alguno. Le tomé la mano, tratando de transmitirle algo de fuerza. Cuando el video terminó, se oyeron susurros por toda la sala y vi que don Ricardo bajaba la cabeza mientras Esteban se desplomaba sobre la mesa, cubriéndose la cara con las manos. Vargas se levantó, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Esto no es más que un conflicto familiar que se salió de control. Mi cliente estaba muy estresado y... Pero antes de que pudiera terminar, el señor Ramírez lo interrumpió. Su voz tronó como un relámpago. Llamamos al siguiente testigo, la señora Mercedes Alcalá, esposa del señor Ricardo Márquez. La sala estalló en murmullos. Esteban y don Ricardo se giraron de golpe, sus rostros llenos de horror al ver a doña Mercedes, vestida con sencillez pero con dignidad, caminando con calma hacia el estrado. La observé, notando el leve temblor en sus manos, pero en sus ojos había determinación, como si hubiese esperado toda la vida por ese momento. La voz de ella al principio temblaba, pero mientras hablaba se volvió cada vez más firme. Confirmo que estos videos son reales, comenzó, mirando directamente al juez. Pero quiero decir algo más. Durante 40 años viví bajo el control y el abuso psicológico de mi esposo, el señor Ricardo Márquez. Él me hizo sentir que yo no valía nada, y mi hijo, Esteban, aprendió de su padre. Se giró hacia Esteban, con una mirada llena de dolor, pero sin rastro de miedo. Me equivoqué al quedarme callada. Mi silencio te convirtió en un monstruo igual que tu padre. Su testimonio fue como el golpe final, rompiendo todas las mentiras. Esteban agachó la cabeza, con los hombros temblando, mientras don Ricardo permanecía inmóvil, como una estatua de piedra olvidada por el tiempo. Yo miré a doña Mercedes, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza.
Había pagado con toda su vida para poder estar ahí y decir la verdad. El tribunal dictó sentencia. Esteban Márquez fue condenado a 5 años de prisión por violencia familiar, lesiones intencionales, omisión de auxilio y difamación. Don Ricardo recibió una sentencia de 2 años con suspensión condicional y una fuerte multa por encubrimiento de delitos y falsificación de pruebas. La sentencia de divorcio anterior fue anulada. El tribunal emitió una nueva resolución. Los bienes comunes serían divididos a la mitad, y Esteban debía pagar una gran indemnización a Elena por los daños físicos y psicológicos. La casa sería vendida para proceder con la repartición. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba, cálido y radiante. Tomé la mano de Elena, sentí su calor, y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Se había hecho justicia, no solo para Elena, sino para todos nosotros. Miré a doña Mercedes, la vi sonreír levemente y supe que juntas habíamos roto un círculo cruel. Han pasado 6 meses desde que salimos del juzgado y nuestras vidas han tomado un nuevo rumbo. Después de recibir la indemnización y la parte de los bienes del divorcio, me enfrenté a una decisión: usar ese dinero para comprar una casa más grande o viajar para calmar nuestras heridas emocionales. Pero sabía que eso no era lo que necesitábamos. En cambio, usé todos mis ahorros de vida, junto con una parte del dinero de Elena, para alquilar una casita vieja en las afueras. La remodelamos juntas, ladrillo por ladrillo, capa por capa de pintura, como si estuviéramos reconstruyendo nuestras propias vidas. Hoy es la inauguración del Centro Amanecer de Elena. El nombre fue idea de Elena, una declaración de que ya no es una víctima, sino alguien que trae luz a otras personas. Es un lugar de refugio, asesoría psicológica y apoyo legal gratuito para mujeres que sufren violencia doméstica. Al entrar en la casa, con olor a pintura fresca y lirios blancos, sentí mi corazón más liviano. Elena decoró personalmente la sala de atención. Pintó las paredes de un verde menta suave, colocó sillones cómodos y un rincón de juegos para niños. Allí hay un pequeño letrero de madera con la frase «No estás sola». Miré esas palabras y las lágrimas amenazaron con salir, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. La inauguración no fue ostentosa. No hubo pancartas ni fuegos artificiales, solo la calidez de los más cercanos. Beatriz llegó temprano con una bandeja de tamales hechos en casa, su sonrisa tan brillante como el sol. El señor Ramírez, el abogado que luchó a nuestro lado, también estuvo presente, con un ramo de girasoles frescos en la mano. Entonces, algunas amigas de Elena, con quienes había perdido contacto por culpa de los Márquez, vinieron a abrazarla con amor sincero. Me paré en la entrada, coloqué un gran jarrón de lirios blancos, sus pétalos suaves como símbolo de un nuevo comienzo, puro y limpio. Miré a todos conversar, reír, y sentí que una parte de mi corazón empezaba a sanar. Mientras conversábamos, vi una silueta entrando por la puerta. Doña Mercedes. Ya no llegaba en un auto lujoso como antes, sino caminando, con una maceta de orquídeas blancas en brazos, cuyos pétalos delicados temblaban con el viento. Se veía distinta. Su rostro mostraba tranquilidad, una sonrisa suave, como si se hubiera quitado de encima el peso de toda una vida. Se acercó, le entregó la maceta a Elena y dijo con voz dulce: «Felicidades a las dos. Lo que han hecho es maravilloso, Elena. Estoy orgullosa de ti». Elena sonrió, los ojos le brillaban y la abrazó. «Gracias, mamá», dijo con sinceridad. «Si no fuera por usted, este día no existiría». La miré y me di cuenta de que Elena aún la llamaba mamá. No como una suegra, sino como una verdadera madre. Alguien que había estado a su lado cuando el mundo le dio la espalda. Doña Mercedes le acarició el cabello. Su sonrisa temblaba, como si contuviera las lágrimas. Nos sentamos, tomamos café y comimos pastelitos. Y doña Mercedes empezó a hablar. «Gracias a ustedes tuve el valor», dijo, mirando a Elena y a mí. «Después del juicio, presenté la solicitud de divorcio. La semana pasada terminé todos los trámites. Cerré el capítulo con Ricardo, con ese hombre que arruinó casi toda mi vida.
Se detuvo un momento, respiró hondo, como si saboreara la libertad por primera vez. Renté un pequeño departamento, vivo con mis ahorros. Por primera vez, siento que realmente estoy viviendo. Le tomé la mano, sentí el calor en sus dedos delgados. Hizo lo que muchas no se atreven, dije con la voz entrecortada. Usted es una inspiración para nosotras. Ella sonrió, una sonrisa suave pero poderosa. Siguió contando, con una voz serena pero cargada de amargura. Esteban salió antes por buena conducta, pero lo perdió todo. Su carrera, su reputación, sus amigos. Camila, después de tener al niño, se fue con otro hombre porque no soportó la pobreza. Ahora Esteban tiene un trabajo físico, luchando para mantener a un hijo que ni siquiera es suyo. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. La semana pasada me llamó, llorando, rogándome ayuda con dinero. Le dije que no. Tienes que pagar por lo que hiciste, le respondí. Esa fue la última lección que pude darle. Al escucharla, no sentí satisfacción, ni rencor. Solo quedaba paz, como si una brisa suave se llevara todas las nubes oscuras. El círculo vicioso del dolor y la violencia había terminado, no solo para nosotras, sino también para doña Mercedes. La miré y vi esa sonrisa en sus labios, y supe que juntas habíamos roto una maldición. Desde entonces, doña Mercedes se volvió parte esencial de nuestras vidas. Solía pasar por el centro, trayendo galletitas caseras, enseñándole a Lucía y Sofía cómo amasar, cómo formar conejitos de masa. Ella y yo nos hicimos buenas amigas, sentándonos juntas en las tardes, compartiendo historias de nuestros hijos, de los días que ya pasaron. Elena seguía llamándola mamá, y cada vez que escuchaba esa palabra, veía cómo se le iluminaban los ojos, como si volviera a vivir. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la banca del patio del centro, mirando a Lucía jugar con otros niños, ella me tomó la mano y dijo con voz cálida: María, nunca pensé que tendría una familia así. No una de sangre, sino una de comprensión y amor. Sonreí, apreté su mano con fuerza. Nos encontramos, Mercedes, y eso es lo más valioso de todo. Yo solía pensar que el silencio era la mejor manera de proteger a mi hija, de conservar lo poco que quedaba de un hogar. Pero fue precisamente ese silencio el que casi la mata. Con mi historia de venganza, solo quiero enviar un mensaje a todas las madres, a todas las mujeres que están aguantando en la oscuridad. Nunca cambien una paz falsa por un dolor real. La violencia, sea física o emocional, nunca debe verse como un asunto de familia ajena, sino como un crimen que tiene que salir a la luz. La justicia puede ser ciega ante el dinero y el poder, pero la verdad nunca será olvidada, mientras sigamos teniendo el valor de hablar y de luchar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el coraje nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.